Mucho tiempo sin actualizarse, pero ya tenemos Instagram estilo iPhone en su nueva versión, por supuesto con todas las funciones que ya conocemos: descargar foto perfil, descargar cualquier imagen, reels, todo lo que veas en Instagram será simplemente tuyo. Así que vamos a conocer a cómo disfrutar de esta brutal aplicación en nuestro Android. Para conseguir esta nueva versión de Instagram estilo iPhone, como siempre, aquí debajo en la descripción o el primer comentario te dejo el enlace que te lleva a la página web. Encuentras toda la información acerca de esta aplicación y el enlace de descarga. Recuerda que es el primer enlace que vas a encontrar, ya que luego tienes otra alternativa por si no te funcionara esta, donde también vas a conseguir Instagram al estilo de los iPhone, pero como te digo es otra alternativa y con otras funciones que no te van a gustar. Yo te recomiendo siempre la primera, así que la descargas y la instalas. Y yo en mi caso ya lo tengo por aquí descargado e instalado Onista. Recuerda, importante, que esta aplicación puede funcionar con la otra aplicación, la original de Instagram, así que vas a poder tener dos versiones de Instagram, así que tú eliges ya lo que quieres. En este caso accedemos a nuestra aplicación la primera vez, lógico, usuario y contraseña para poder entrar a la app. Recuerda que con la función de Facebook para iniciar sesión no te va a funcionar, así que sí o sí obligatorio correo o con nombre de la cuenta y contraseña. Listo, ya hemos iniciado sesión, le damos en este caso sí a guardar, perfecto. Esperamos unos segundos, le damos todos los permisos, por supuesto, le damos aquí a permitir, ya sabes, permisos sí y listo. Y antes de empezar a navegar vamos a hacer una configuración para tener ya nuestro Instagram con la apariencia de los iPhone. Vamos aquí a esta tuerquita, vamos a temas, pulsamos aquí, vamos emoji y marcamos iOS 16. Se descargará el pack de emojis, esperamos unos segundos, listo, ahí acabó, le damos a OK. También vamos aquí a phone, igual seleccionamos OK y ahora nos pide, bueno, perdón, se me ha olvidado aquí, marcamos esto también. Y por último aquí debajo add story phone, igual iOS 16, OK. Y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar la aplicación para que se apliquen todos los cambios y volver a entrar a ella y listo, ya estaría toda la apariencia al estilo de los iPhone. Recuerda que esta aplicación, aparte de darte la apariencia, tiene muchas funciones, como por ejemplo descargar cualquier tipo de contenido que veas. Por ejemplo, aquí tenemos 7 fotos. Si yo por ejemplo le doy aquí a este icono, me va a preguntar si quiero descargar las 7 fotos o esta que estoy viendo, y en este caso esta que estoy viendo, y listo, va directa a nuestra galería. Lo mismo con cualquier Reels, aquí tenemos uno. En este caso viene con la función de que se pause todos los Reels hasta que tú no le des a play, nos empieza a reproducir. A mí personalmente me encanta esta función porque estoy cansado de que siempre los Reels se reproduzcan cada vez que veo uno sin querer. Y si quiero descargarlo, pues le doy aquí a este icono y le damos a download y listo, descargado. También si te interesa pausar el Reel, fíjate que aquí no te deja, simplemente te deja habilitar el sonido. Vas a poder luego habilitar una función para que puedas pausar o reproducir el Reels. Sigamos, vamos por ejemplo a cualquier perfil, vamos a este, y es que también tiene la función de poder descargar cualquier foto perfil. La tenemos ahí, simplemente mantienes tu dedo pulsado y le damos aquí a descargar y listo, foto a nuestra galería. Lo mismo con las historias, aquí tenemos una por ejemplo que es un recuerdo, da igual, le damos igual a este icono y descargar historia y todo a la galería. Lo demás, las típicas funciones de Instagram, todas las tenemos aquí, no hay nada raro, por lo cual no vas a echar nada en falta. Diferentes ventanas, los reels y tu perfil. Pero vamos a conocer esas funciones extras que te da esta aplicación. Por cierto, aquí puedes ver todo lo que has descargado, separado por vídeos, fotos o reels, así que ahí lo puedes también echar un ojo o en tu galería. Vamos aquí a privacidad, todas estas funciones espectaculares a nuestro antojo. Por ejemplo, ser fantasma cuando entras a un directo y de una pareja que estás viendo el directo, conversaciones en las que no apareces que estás activo ni que has leído el mensaje, y también el modo fantasma. Así que tú habilitas lo que más te interese. Pero aparte de eso tenemos las funciones más todavía espectaculares, que serían estas de aquí. Como te dije antes, si te interesa pausar los reels cuando lo ves y también darles de nuevo para que se reproduzcan, aquí lo puedes habilitar o deshabilitar. Para ello simplemente dirígete aquí a reels y aquí habilitamos esta opción. Marcamos activada. Luego vamos a comprobar si funciona o no. Y ya que estamos por aquí, también te recomiendo que habilites esta opción para que puedas tener un botón y tú elegir si quieres que el reel suene o que esté en silencio. La verdad que es una función muy cómoda. Perfecto, vamos hacia atrás, aquí. Y te recomiendo que cierres la aplicación para que se apliquen correctamente todos los cambios que hayas hecho, las funciones que hayas activado. Y vamos a hacer el ejemplo, vamos a buscar algún Reels.
Por ejemplo, por aquí seguro que encontramos alguno. Aquí hay unos cortes. Accedemos a ese Reels y vas a ver cómo tenemos ya la función aquí arriba de este icono para poder mutear ese Reels o habilitar el sonido. También tenemos la función de poder pausar el Reels. Fíjate que esto no se puede hacer en la aplicación normal y corriente de Instagram, pero esta aplicación sí nos da. Y ya se me está olvidando una cosa súper importante, las historias. ¿Qué pasa? ¿Podemos subir historias con emojis al estilo de los iPhone? Pues vamos a comprobarlo. Vamos a habilitar por aquí los diferentes permisos. Voy a cambiar la cámara, que no quiero que veáis mi cara. Vamos a hacer una foto rápida, por ejemplo, ahí estaría. Podemos escribir lo que queramos y además, pues si le damos aquí al icono de emojis, van a aparecer los emojis que tengamos en nuestro teclado. Eso nos da igual, porque vas a ver que si yo marco cualquiera, automáticamente ya cambia y aparece el de los iPhone. Fíjate, independientemente del teclado que tú tengas, te repito. Así que, por ejemplo, lo dejamos así y listo. Nuestros emojis al estilo de los iPhone en nuestras historias también, y ya luego pues tocaría subirlo, como ves, así de cómodo. Vamos a buscar por aquí alguno más para que veas que es real, que no hay error, que realmente son los emojis de iOS 16. Ahí está perfectamente y ya tocaría subirlo todo. Así que como ves, esta aplicación funciona correctamente. Recuerda el link de descarga ahí abajo en la descripción y también en los comentarios, y tú también disfrutarás de todas estas funciones brutales que te da Onista en su última versión. Hasta la próxima.